Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. San Lucas nos narra en esta primera escena de la vida pública de Jesús el rechazo del pueblo judío contra él. Un rechazo que culminará unos años más tarde con su muerte en la cruz. Así, lo que al principio comenzó con demostraciones de simpatía y admiración, cambió drásticamente en hostilidad y desprecio. Y podríamos decir, ¿por qué? Porque Jesús es un profeta de Dios, profeta de la compasión y la misericordia, y el mensaje de Jesús resulta molesto a los oídos de sus vecinos, los más cercanos. Aquellos vecinos de Jesús lo desprecian, no tanto porque sea el hijo de José el carpintero, sino porque según ellos, Jesús no ha tenido maestros que puedan garantizar su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Jesús censura fuertemente su incredulidad, recordándoles que en el Antiguo Testamento ciertos paganos, como la viuda de Sarepta y Naamán el sirio, relato que meditamos hoy en la primera lectura, habían recibido gracias muy especiales de parte de Dios porque, siendo paganos, ellos sí habían creído en la palabra de Dios. Una vez más, Jesús anuncia que la salvación es universal. Dios es el Padre de todos. Jesús les da a entender claramente que los beneficios de Dios no están reservados exclusivamente al pueblo elegido. Dios ama también a los paganos, a los gentiles, a los que están lejos. Jesús quiso hacerles ver que Dios no mira como nosotros miramos. Sus horizontes son más amplios. La salvación de Jesús es para todos los hombres, para todos los pueblos, para todas las razas y todas las naciones. Y reprocha a los suyos, ¿por qué los paganos sí saben reaccionar bien al mensaje de Dios y convertirse, mientras que el pueblo elegido se hace de oídos sordos? Y aquellos hombres estaban pálidos de coraje, escuchando todo aquello. Eso no es lo que querían escuchar. Eso no era lo que les habían enseñado sus padres. Al escuchar esto, el rechazo de aquellos vecinos contra Jesús
se encendió al punto de que sus paisanos, llenos de ira, intentan matarlo, empujándolo a un barranco, pero él, abriéndose paso entre ellos, se marchó. En este gesto hoy vislumbramos un anticipo de lo que será su resurrección. Este es Jesús, el Hijo de Dios. A Él nadie le quita la vida. Es Él quien da su propia vida como ofrenda de salvación. Y es Él quien se abre paso victorioso entre las sombras de la muerte. Mientras que en las aldeas cercanas a Cafarnaúm, las gentes se maravillaban y celebraban la llegada de Jesús, celebraban sus palabras, sus signos milagrosos. En Nazaret, todos se llenan de dudas y recelos y de ira. Qué ingratos los vecinos y parientes y familiares de Jesús. No se alegran ante su presencia, no quieren escuchar su mensaje. Las buenas nuevas de Dios no las quieren escuchar. Prefieren aferrarse a lo viejo y conocido, aferrarse a sus seguridades, que escuchar el mensaje fresco de Jesús. Ellos solo quieren ver a Jesús haciendo milagros. Ellos tientan a Dios y quieren usar a Jesús. ¿Y cómo nos sucede a nosotros lo mismo? Buscamos a Jesús, pero para servirnos de Él, y no para escuchar su mensaje, ni para seguirlo, ni para amarlo, ni para servirlo. Somos muy devotos, muy cristianos, muy católicos, hasta que conseguimos el milagro. Y cuando ya Dios no nos es útil, lo rechazamos, lo olvidamos, lo despreciamos, lo tiramos a un barranco hasta la próxima necesidad. Nos gusta más ver los prodigios y señales de Dios que escuchar su mensaje, que a menudo también nos resulta incómodo. Vivimos buscando seguridades absolutas y nos cuesta descubrir a Dios en lo sencillo, en lo humilde, en lo ordinario, en lo cotidiano, en la vida diaria, en nuestros ambientes, en nuestra propia tierra, en nuestra propia gente. Nos cuesta tanto descubrir esos destellos de su amor que nos habla de mil maneras. Reconozcamos en esta Cuaresma que, como aquellos vecinos y parientes de Jesús, somos necios, somos incrédulos e interesados, y con Dios no es así el asunto. Dios se acerca, claro que sí, con todo su amor, pero a los sencillos de corazón, a los humildes, a los que son como niños y confían en Él, y se abren sin reservas a su presencia transformadora. Dios se manifiesta con poder, claro que sí, pero en la vida de aquellos que aún no se han formado juicio ni prejuicio alguno sobre Él y se acercan con reverencia y humildad para conocerle cada día un poco más. Dios actúa con autoridad, claro que sí, pero sobre todo en las vidas de aquellos que aún no se han creado a un Dios a su imagen y semejanza. Ubiquémonos, hermanos y hermanas, en esta Cuaresma. Redireccionemos nuestro corazón. Somos nosotros quienes hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
¿Por qué a menudo pretendemos tener un Dios a nuestra imagen y semejanza? Queremos un Dios, sí, pero que haga lo que yo quiero, que diga lo que yo quiero, que se calle cuando yo quiero, que castigue a quien yo quiero que castigue, que practique mi justicia, un Dios que haga mi voluntad. Dios no es una máquina ni es una cosa. Él es alguien, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios, siempre original, siempre creativo, un Dios maravilloso que siempre hace las cosas nuevas. Y es el Dios que inesperadamente entra, irrumpe en nuestra vida cuando menos lo esperamos. Dios envió a su Hijo amado Jesús para que irrumpiera en la historia de la humanidad cuando menos se le esperaba y de un modo que nadie esperaba, porque Dios es así. Por eso tenemos que estar muy atentos, muy despiertos, con los oídos y los ojos bien abiertos, para que no nos pase lo que le pasó a los nazarenos, que lo tuvieron ahí enfrente en sus propias narices y no lo vieron. La salvación de Dios que Jesús trae es para toda persona que confía en Él. Lo esencial no es ser conocido suyo, vecino suyo como los habitantes de Nazaret, sino que lo esencial es mostrar una actitud de fe, como lo hicieron la viuda de Sarepta y el sirio Naamán. Ese humilde carpintero que les habló ese día en la sinagoga era el Dios vivo al que aquellos nazarenos tanto adoraban y no le creyeron, no lo vieron, no lo quisieron escuchar. Hermanos y hermanas, abramos bien los ojos y los oídos. Dios irrumpe en nuestras vidas cuando menos lo esperamos y rompe todos nuestros esquemas y paradigmas. Desintegra nuestras supuestas seguridades y nos desinstala para colocarnos ante el gran riesgo que implica asumir con todas sus consecuencias nuestra fe en Él. Tendemos por naturaleza a buscar experimentar esa fascinación de lo espectacular y lo grandioso, de lo extraordinario y fuera de lo común, para creer. Queremos ver a Jesús todos los días haciendo milagros. Todo esto es muy ajeno y muy lejano al estilo propio de Jesús y del Evangelio. Nuestro día a día, que es también el día a día de Dios, por tanto tu vida ordinaria es también la vida ordinaria de Dios. Es ahí en tu vida diaria donde Dios se manifiesta, y es de esa manera tan común y tan simple como Dios te va dando a conocer su voluntad. Dios es así. Por eso hay que estar atentos, todos con ojos y oídos y corazón abiertos. En una llamada inesperada, un imprevisto, un favor que te piden, una conversación con un desconocido, en aquel que te ayuda sin que te lo pidas, la persona que te da una idea novedosa, ahí puede estar Dios. La presa vehicular cuando vas para el trabajo, el autobús que se nos escapa, aquella persona que llega y se cuela en la fila del banco o del supermercado justo cuando más prisas tienes,
Ahí podemos captar qué nos pide Dios. El compañero que está a tu lado triste o preocupado, el mendigo que pide en la esquina, la sonrisa natural de alguien que pasó a tu lado, esa palabra de aliento, un arcoíris, una puesta de sol, el sonido del mar o del viento, la comida que disfrutas, el agua que te refresca, en todo hallamos la huella inconfundible de Dios. Y aún en lo que parece oscuro, ahí está hablando Dios. Esa enfermedad, esa muerte inesperada, esa necesidad económica, ese divorcio, ese pecado, esa caída, en ese aparente fracaso, ahí se hace presente Dios, que nos busca porque nos ama y quiere mover nuestro corazón a la conversión, a ser buenos, a ser mejores cada día. Todas estas y muchas más son ocasiones preciosas para dejar de ver las cosas desde nuestra perspectiva y buscar a Dios, que sin duda trata de movernos a un cambio radical de mente y de corazón. Con ojos y corazón abiertos y oídos atentos, vivamos esta Cuaresma descubriendo al Dios siempre creativo, que nos sale al paso de muchas maneras y muchas más veces de lo que nosotros pensamos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y desde ya, queridos hermanos de nuestra comunidad parroquial del Santo Cristo de Esquipulas aquí en Miravalles, les espero el próximo viernes 4 de marzo para dar inicio a las 24 horas de adoración que nos pide el Papa Francisco. Vamos a dar inicio con la Santa Misa y el Via Crucis de sanación interior que tendremos aquí en el Templo de Fortuna, el centro parroquial. El próximo viernes 5 de marzo estaremos reuniéndonos aquí a partir de las 6 con la Santa Misa y dar inicio a estas 24 horas de adoración a Jesús sacramentado. Que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Dios.